Me avisan cuando estén todos, o todos los que van a estar. Doctor, ¿podemos esperar unos 2 minutos más y partimos? Bueno, sí. Gracias. Amore. Partamos nomás, doctor, si gusta. Ya, ok. Ya. Hola a todos. Me llamo Sebastián Silva, soy cirujano. Este año les voy a hacer solo una clase. El año pasado hice como 4. Vamos a hablar acerca de los tumores hepáticos. Mira, yo sé que no es la clase más interesante, pero son importantes los tumores hepáticos. Que sepan algunos conceptos, no son un montón, pero vamos a hablar de unos 3 que son benignos y uno maligno. Ahora, ¿por qué es importante? Porque algún día ustedes van a estar en su CEFAM o siendo DF o algo, y les va a llegar una persona con dolor abdominal que por su cuenta, por ejemplo, se hizo un escáner o una resonancia o una ecografía, y les va a entregar el informe y va a decir, mire, tiene aspecto de tal cosa. Y ustedes van a ser los primeros que puedan responder ciertas dudas y los que van a decidir finalmente a dónde y a quién derivarlo. Entonces, bueno, empecemos. Ahí está. Ya, bueno, de las lesiones benignas existen varias. Vamos a hablar de las que están destacadas en negrita, que son el hemangioma, la hiperplasia nodular, el adenoma. Las otras, esas son como las 5 más frecuentes, existen muchas más. Y las malignas, principalmente el hepatocarcinoma. Como todo en la medicina, se puede clasificar de cierta forma, de varias formas, y estas clasificaciones obedecen a la forma en que el observador le buscó cierto orden. En este caso, las lesiones benignas se clasifican de origen epitelial y de origen no epitelial. Aquellas de origen epitelial, a su vez las dividieron en las que se originan del hepatocito, propiamente tal, que es como la célula mínima del hígado, y las células de los ductos biliares. Y ahí salen algunas de las que vamos a conversar, que son el adenoma hepatocelular, la hiperplasia nodular focal, la hiperplasia regenerativa,
y algunos adenomas de ductos biliares, amartomas y otras cosas. Y en las lesiones no epiteliales están aquellas del mesénquima, y ahí vamos a ver algunos, vamos a ver principalmente el hemangioma. Las otras son el lipoma, el miolipoma, son todas lesiones benignas, relativamente frecuentes, y todas tienen, las benignas tienen cierta similitud en cuanto a la forma de presentación, en cuanto al aspecto del escáner. Ahí lo vamos a ver más adelante. Eh, bueno, así como se clasifican según el origen histológico, en cuanto a la forma macroscópica, se clasifican también eh, según el aspecto o la textura, por así decirlo, en lesiones que son sólidas, de contenido firme, y lesiones que son quísticas, que son de contenido líquido o de repente más mucinoso o de otros tipos. Y estas lesiones, a su vez, las sólidas pueden ser benignas y malignas, pueden ser solitarias y múltiples, esto solo para mencionar la forma en que se clasifican, no es que se lo aprendan de memoria. Esta es la parte importante. El hemangioma es la lesión hepática más frecuente de las benignas. Tiene una incidencia súper variable, que puede ser desde muy poco hasta un 20%, más frecuente en mujeres y se da principalmente en adultos. Es raro que encuentre un hemangioma en niños. Y si lo encuentra en un anciano es un hallazgo súper incidental, seguramente ya le va a haber causado o nada, o algunos dolores inespecíficos antes. Pueden ser solitarios, pueden ser múltiples. Esto no define como las características del hemangioma. El tamaño también es súper variable, pueden ser chiquititos, pueden ser medianos, pueden ser muy grandes. Se ha descrito en un montón de biopsias y autopsias que son más frecuentes en el lado derecho del hígado. Los subtipos existen histológicos, no me interesa que se los sepan, pero hay varios. Se han descrito incluso 4, cavernoso, capilar, es según la forma a la histología. Lo importante es que son asintomáticos principalmente y que tienen un súper buen pronóstico. Si son grandes pueden causar síntomas, y las cosas dentro del abdomen causan síntomas principalmente siempre por lo mismo. Entonces, si le preguntan, oye, ¿por qué un tumor abdominal qué síntomas te puede dar? Bueno, te puede dar ninguno, asintomático, o te puede dar por compresión de órganos vecinos. Si te comprime el estómago, causa síndrome pilórico. Si te comprime, no sé, por los grandes vasos, puede causar síndrome por... bueno, eso pasa en el tórax, en los tumores pulmonares, como pueden dar síndromes de vena cava. En el abdomen es raro. La circulación tiene muchas vías. Pero bueno, a lo que me refiero es que o pueden causar nada y ser asintomáticos, o pueden doler o obstruir cosas. La etiología es desconocida, no se sabe por qué ocurren los hemangiomas. Se cree que son amartomas que crecieron. Los amartomas son unas lesiones también benignas que vienen como del parénquima, o sea, de los tejidos más indiferenciados. Algunos tumores del hígado pueden crecer por exposición a estrógenos. Esto se repite en varios de los tumores hepáticos. Hay otros que se ha descartado, se ha descartado y se sabe que no están relacionados a estrógenos. En el caso de los hemangioma pueden crecer por estrógeno, o sea, pueden crecer por estrógenos exógenos, pueden crecer durante el embarazo, pero no siempre y no todos. Entonces eso tampoco lo define. Lo que sí lo define es lo que destaqué en negrita, porque son benignos, que son los más frecuentes, que son en mujeres, que son como en la edad media de la vida, y asintomáticos. Ahora, para que vean un poco como el aspecto macroscópico, a la derecha es una imagen, no es de las mejores, es lo que encontré, es una imagen como de un hemangioma. Este es un hemangioma grande. Y como su nombre lo dice, hemangiomas son tumores como sanguíneos, pues. Entonces tienen este aspecto así como rojo, medio violáceo, intenso. Eh, Pueden estar cubiertos por una pequeña capsulita, que es eso que se ve como brilloso. Y al escáner pueden ser súper grandes. Esa lesión del escáner, si uno la mide, son como 5 vértebras. Y es súper grande, eso mide al menos 25 centímetros. Y tienen en el escáner, tienen en la imagen todavía de la izquierda, tiene este aspecto que puede ser como medio heterogéneo a veces. Y estos bordes que no siempre son definidos, entonces no son lesiones, los hemangiomas no son lesiones con una cápsula densa definida, como que ocupan el espacio que el mismo cuerpo, el mismo hígado les permite ocupar.
esta otra vista macroscópica de un hemangioma, al corte tiene este aspecto como rojo concho vino, así como marrón. Son medio esponjosos, porque el parénquima hepático sano ya no está sano, pues está ocupado por otra cosa, por estas células que son tumorales benignas. Y pueden presentar, o sea, como son de contenido más bien sanguíneo, pueden sangrar y las lesiones del hígado sangrante habitualmente sanan con cicatrices, calcificaciones o se hacen como una degeneración grasa. Entonces, por eso tiene algunas partes más amarillas al centro. En lo microscópico se ven como senos cavernosos, como de distintos tamaños, alteraciones que la verdad es que es para mostrarles, no me interesa mucho que se las memoricen, tampoco se las voy a preguntar. Pero sí, el concepto es que son de contenido sanguíneo y tienen tejido alterado, entonces tienen estos tabiques fibrosos, pueden haber trombos, pueden haber endotelios que son aplanados, núcleos celulares alterados. No estamos hablando de la clásica disposición de un hígado sano. En la ecografía, que puede ser una de las, o sea, es una de las primeras imágenes que uno podría solicitar, uno no se va como al escáner directo. Habitualmente empezamos como de menos a más. Y se ven estas lesiones que son hiperecoicas. Bueno, ustedes pueden repasar bien los conceptos. O sea, están los conceptos de hiperecoico o hiperecogénico, isoecogénico y anecogénico. Es como según cuánto eco causa la imagen, cuánto impide el paso del sonido del Doppler, o sea, de la ecografía. Y eso puede dar estas distintas imágenes, distintos brillos, por así decirlo. En el hemangioma las lesiones son relativamente homogéneas, tienen un borde, todo es relativo en realidad, todo es relativamente homogéneo, relativamente irregular, no está como una forma bien definida. Esto es lo importante, el TAC trifásico es como el gold standard de todas las lesiones hepáticas. No les pedimos un TAC común y corriente, un TAC común y corriente es un TAC sin contraste. Un TAC con contraste quiere decir que tiene una fase arterial, que tiene una fase arterial y una venosa. Y un TAC trifásico es que tiene la fase arterial. O sea, toman varias imágenes en un trifásico. Toman una imagen sin contraste, una que arterial, una venosa y una fase que se llama tardía o de eliminación. Más adelante les explico cómo es un TAC trifásico. Pero lo importante es que el hemangioma, las imágenes que están a la derecha, arriba, en el sin contraste se ve una lesión que es hipodensa. Todo eso que se ve como gris, con esa lesión más negra, todo eso es el hemangioma. Y es hipodenso, quiere decir que capta menos contraste que el parénquima que lo rodea. En la B, esa es la fase inicial de contraste, o sea, ahí está pasando como el contraste por la parte arterial. Entonces las lesiones tienen como esta captación de contraste por la periferia. Y el centro de la lesión todavía está un poco oscuro. Y es porque estas lesiones se llenan de periférico a central. Y entonces el contraste va marcando por dónde entra el flujo sanguíneo a estas lesiones, a estos hemangiomas. Y en la fase tardía se ve una imagen que es isodensa. O sea, si ustedes comparan la primera con la última, la A con la C, en la primera la lesión es más gris que lo que la rodea, que es el parénquima sano. Y isodensa quiere decir que tienen una densidad relativamente similar. Por eso se ven como de un gris parecido. Y eso que se ve negro al centro, que puede estar o no, es la forma en que se ven las cicatrices centrales, que pueden ser calcificaciones o grasa, que como son calcificaciones o grasa le llega menos sangre y marcan menos al escáner. Pero eso puede estar o no lo define. Lo que sí lo define es el aspecto, que es como que en la parte arterial se llena y en la parte más tardía como que se lava el contraste. Y eso se repite para todas las lesiones del hígado. Entonces, bueno, ¿cómo se hace un TAC trifásico? Los tecnólogos médicos tienen estandarizado y tienen medido el tiempo en que toman el escáner. Si alguna vez tienen algún paciente que vaya a escáner, les recomiendo como acompañarlo y le preguntan al tecnólogo si los deja mirar cómo lo hacen, pues, y que le explique algo.
y les va a contar esto mismo. Le toman una fase sin contraste, después calculan desde la administración del contraste hasta que le van a hacer el escáner un tiempo que está estandarizado, son como 15 segundos. Esa es la fase arterial. En la fase venosa portal es el tiempo en que se demoró, o sea, está estandarizado y medido, el tiempo en que pasa el contraste por la circulación y va a llegar por la porta hacia el hígado. Y la fase de equilibrio es como 1 minuto y medio, 2 minutos, en que el contraste ya dejó el hígado, en este caso. Y esto se hace para cada uno de los órganos, está todo evaluado, medido, estandarizado. Y eso, bueno, es un TAC trifásico. Otra utilidad de los TAC trifásicos, que es importante que lo sepan, cambiando de tema en realidad, es en la pielonefritis. La pielonefritis no se ve con un escáner, no se ve con un escáner sin contraste, no la van a ver. Se ve con un escáner con contraste común y corriente, sí, pero la mejor forma de verla es la fase tardía. Por eso uno pide un TAC trifásico cuando sospecha una pielonefritis. Bueno, volviendo a lo de hemangioma. Cuando son asintomáticos, no se hace nada. Los pacientes se observan, lo pueden observar de forma clínica, lo pueden observar de forma imagenológica, pero no es como para hacerle más de alguna imagen. En general, para todas las lesiones benignas del hígado, lo que se hace es, bueno, ustedes tienen la imagen con la que hicieron el diagnóstico y le toman una a los 6 meses y si está todo tranquilo, todo igual y del mismo aspecto, se quedan con la confirmación de que la lesión es benigna, de que no ha progresado, de que es igual y con cierta tranquilidad. Cuando los hemangiomas son chiquititos, no requieren, como ya decía, no requieren más imágenes. Si son grandes, se recomienda una resonancia. La resonancia permite ver mejor la vasculatura en 6 meses a 12 meses. Y si se permanece estable, no le hacen nada más. Si crece, ahí evalúan ciertas otras cosas. Pues le pueden hacer más resonancia, le pueden hacer una segunda, y si está igual, no hacer nada más. Y si sigue creciendo, ya lo pueden derivar a un equipo multidisciplinario, a un cirujano principalmente. Y esto lo ven los especialistas en esto son los cirujanos digestivos altos, pero con una derivación a un cirujano general basta. ¿Cuándo se operan? Cuando son muy sintomáticos. ¿Sintomáticos de qué forma? Que duelan, que compriman y que causen síndrome pilórico, cuando no sabemos si es maligno o no, si es que está creciendo, si el examen que ustedes tienen, que lo más probable es que sea incidental, lo que les contaba al principio, pues les va a llegar alguien con una ecografía, con una resonancia incluso, porque la hicieron por su cuenta, un escáner, y que diga que no queda claro el diagnóstico. Entonces, en esos casos, la indicación es mayor estudio, y si se determina que el estudio no es concluyente, a veces la operamos por eso, porque no sabemos qué es. Se operan también los hemangiomas cuando las personas tienen ocupaciones o actividades con riesgo de trauma abdominal, no sé, pues deportistas que hagan snowboard, de esquí, personas que conduzcan vehículos a alta velocidad, porque un choque un golpe con el manubrio puede golpearle el abdomen. Pero la verdad es que son casos bien aislados y como bien particulares. Y a esto me refería, porque sintomático por compresión, o sea, obstrucción de salida gástrica, o unos síndromes raros que son el Budd-Chiari o el Casa-Merritt. El detalle de los síndromes está como en el anexo de la diapositiva. Ahí pueden ver como un resumen muy cortito. Otra indicación quirúrgica es que se rompa. Esta indicación quirúrgica para todas las masas del hígado. Ahí lo vamos a conversar más rato. Que se rompa el quiste. O sea, perdón, que se rompa la lesión benigna o maligna. Otra de las lesiones benignas es la hiperplasia nodular focal. Es el segundo tumor más frecuente. También es más frecuente en mujeres y de la misma edad, 35-50 años. Pueden ser únicos, pueden ser múltiples, pueden ser grandes, pueden ser chicos. Pero lo más frecuente es que sea único y chiquitito. Las complicaciones son súper raras. Que se necrose la hiperplasia, o sea, la lesión, que ocurra hemorragia, pero como todas las lesiones benignas del hígado, lo más frecuente es que no causen síntomas.
el hemangioma, en la hiperplasia nodular focal, la etiología es una, dice ahí, respuesta hiperplásica de hepatocitos a la hiperperfusión. Tiene varias, ¿cómo decirlo? Varias formas de explicarlo. Y como existen varias formas, la verdad es que no se sabe cuál. Se cree que hay como una alteración de la vasculatura, de repente un vaso central de la hiperplasia que se vuelve aberrante, se altera como la forma, pero lo que causa todo esto es que le llega más sangre y los hepatocitos reaccionan a esta como llegada o hiperperfusión de sangre haciendo una hiperplasia. Bueno, y recordando que la hiperplasia, a diferencia de la hipertrofia, es que aumenta la cantidad de células. Le puse ahí que el rol de los estrógenos fue refutado porque, claro, se pensaba que si el hemangioma se veía alterado por los anticonceptivos o por los estrógenos del embarazo, está también. La verdad es que no. Se demostró así con ciencia cierta que la hiperplasia nodular focal no tiene nada que ver con la hormona. O sea, no crece por los anticonceptivos ni se altera durante el embarazo. A diferencia de los hemangiomas que tenían como este aspecto como carnoso, así como de sangre, la hiperplasia nodular focal son lesiones firmes, no tienen una cápsula definida y tienen esta como distribución radiada, como que salen de una lesión central y se distribuyen hacia la periferia. Y esa lesión central se llama cicatriz estriada central. Se cree que es el vaso aberrante que causa esta lesión. Esta otro aspecto macroscópico y al escáner de la lesión, ese es el escáner que corresponde a esta lesión. Tiene este aspecto como de una lesión, como les contaba, una cicatriz como con forma de estrella, que da como rama de forma radial. Y en este caso es múltiple, son dos. Perdón, es uno solo que está cortado por la mitad. No son dos. En la parte microscópica de la hiperplasia nodular focal, a diferencia del hemangioma, que tenía como estas formas como de trabéculas, como contenido sanguíneo, esta tiene hepatocitos que parecen normales, pero son muchos en una hiperplasia. Y se agrupan de estas formas medias nodulares. Tienen estos tabiques fibrosos, que son esas imágenes que son como más rosadas, más oscuras, y parecen irradiar o estar en relación a una cicatriz central. Bueno, acá la cicatriz no es central porque la foto salió al lado, pero habitualmente se ubican en el centro de la lesión macroscópica. Y en el tracto trifásico lo mismo, tiene una fase arterial que es la A arriba, que es como, que es como medio homogénea, en este caso es hipercaptante, y que a medida que el contraste va pasando por la lesión y por el hígado se va volviendo como más isodensa, como que se parece al hígado. De hecho, abajo casi no se ve la lesión. Y lo que marca la flechita es la arteria como original aberrante que produce esta lesión. Esto es más de lo mismo. El A, B, C y D es la forma en que se ve la lesión hepática, que es la hiperplasia nodular. En la A, la imagen sin contraste, como no le ha llegado contraste, la lesión se parece al parénquima hepático. En la B, ya le llegó contraste, que es la fase arterial, empieza como a brillar más, así como a hacerse como hiperintensa la lesión, y la cicatriz central no le llega sangre, porque estas se llenan por la periferia. Entonces lo que marca el asterisco en la imagen B es la lesión central. Y lo que muestra la C y la D es como el lavado del contraste, pues como que llegó, marcó, y a medida que va pasando el tiempo, el contraste se va como lavando, se sale de la lesión. El manejo es el mismo, se controla en 6 meses, y en 6 meses está igual, nos quedamos tranquilos y se acabó. Pero esa decisión habitualmente la toma el especialista. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer ante una de estas lesiones, que puede ser incidental, porque les trajeron un examen o porque ustedes la encontraron porque pidieron el examen, en realidad es correcto derivarlo a todo al cirujano, a un cirujano general.
y que el cirujano general sea el que decida o no si hace el control en 6 meses y si se queda tranquilo con ese informe. Eh, y bueno, como otras lesiones benignas, el pronóstico es bueno. En este caso no hay reportes de que se malignice, o sea, la hiperplasia nodular focal nunca forma un cáncer. Eh, y no requiere seguimiento durante el embarazo, porque ya dijimos que no se relaciona con la hormona. Eh, la tercera lesión, el adenoma hepático o hepatocelular, eh, es una lesión súper infrecuente y cuando ocurre es más frecuente en mujeres y usuarias de anticonceptivos. Usualmente son chicos, pueden ser múltiples, pueden ser grandes. Cuando son más de 10, se llama adenomatosis hepática o hepatocelular. Esta, como dijimos, el anterior era siempre benigno. La importancia la característica del adenoma hepático es que puede ser maligno, o sea, se puede degenerar en un hepatocarcinoma u otros cánceres en un 5%. Y se puede complicar, dependiendo del subtipo de adenoma hepático y del tamaño. Y las complicaciones locales son las mismas que ya que conversamos, que sangre principalmente. O que sangre o que sufra un infarto de la lesión. Eh, Esta es un adenoma hepático al macroscópico cortado por la mitad. Tienen esta imagen que es como bronceado. La imagen se ve súper amarilla, pero sí, sí siempre tiene este aspecto como más amarillo. No son lesiones tan rojas. No tienen cápsula. Y en la parte microscópica, eh, las células se parecen a los hepatocitos normales, pero tienen núcleos más chiquititos. Pero lo importante de acá es que no tienen los tractos portales. Ahí a la derecha les puse una imagen de los lobulillos. No sé si habían visto esta imagen antes, pero cuando uno estudia hígado, eh, te hablan de varios lobulillos. Pues está el lobulillo portal, el clásico, entonces eso muestra cómo se distribuye. O sea, el lobulillo portal, sus límites son las venas centrales. El lobulillo clásico tiene esta forma como hexagonal. eh, pero bueno, esta imagen la puse porque lo que no tiene el adenoma hepático es la distribución de los espacios portales que llevan las triadas portales, que son una rama de la vena, la arteria hepática y o sea, perdón, y de la eh, ay, ¿qué es lo que ya esto? Y de la vía biliar. Eso es lo que no tiene, eso es lo que tiene alterado el adenoma hepático. Factores de riesgo para adenoma hepático, fármacos que principalmente son hormonas. Entonces, al principio dice, claro, estrógenos exógenos, pero en realidad lo que causa esto pueden ser anticonceptivos, eh, anabólicos, hormonas de crecimiento, algunos fármacos que se utilizan para la infertilidad, síndrome metabólico, obesidad, alcohol, desbalances hormonales de algunos síndromes que son más infrecuentes, la glicogenosis, que son las enfermedades de reserva del glicógeno, que son unas enfermedades genéticas súper raras, pero también pueden estar relacionadas con estos adenomas por acumulación de glucógeno hepático. Eh, si bien, bueno, en cuanto a los factores de riesgo, tenemos algunos que son súper raros y otros que son muy frecuentes y se asocian entre sí, que son en realidad como factores de riesgo como cardiovascular o de otras enfermedades que son reversibles, que son el síndrome metabólico, la obesidad, el alcohol. En el escáner, más de lo mismo. Tac trifásico, cuando se llena la lesión brilla, cuando se vacía la lesión se pone media isodensa y al final se pone como, eh, perdón, tac trifásico, cuando llega sangre brilla, después como que se estabiliza y después se lava. Todas se ven igual, porque todas tienen sangre. Lo que quiero mostrar con esta imagen es que las lesiones pueden ser súper grandes y pueden tener estas áreas como hemorrágicas, grasas, necrosis, calcificación, que siempre tienden a ser centrales. O sea, en las lesiones hepáticas benignas y malignas es raro que las complicaciones locales, que son estas 4 que están aquí y otras más, sean periféricas.
porque siempre la parte más sensible a la isquemia es la parte central de la lesión. El TAC del adenoma hepático es similar a las dos anteriores y también es similar al hepatocarcinoma. Eso es lo importante, el HCC es el hepatocarcinoma hepático, o sea, el hepatocarcinoma. Y esto muestra más de lo mismo. Sin contraste tiene cierto aspecto, cuando se llena por la fase arterial tiene esta como imagen relativamente heterogénea que se va llenando por la periferia y después en la fase venosa se va lavando el contraste y queda más isodensa o similar al parénquima. Todo lo que le he escrito de los escáneres trifásicos ha sido lo mismo casi. Ya, esta diapositiva se las voy a explicar, pero en realidad no la aprendan, solo para que sepan. Existen varios tipos de adenoma hepático. Tienen cada uno su nombre, su clasificación. El HCA es como la sigla en inglés de adenoma hepático. Lo importante de esto es que tienen distintas frecuencias. Donde dice GX3, es el gen de la beta-catenina. Es una proteína que está alterada en este adenoma, en este tipo de adenoma. Algunos de ellos son más frecuentes en mujeres, otros son más frecuentes en hombres. Algunos de ellos, casi todos, se relacionan con el uso de anticonceptivos orales y esteroides anabólicos. Y todos tienen un riesgo variable de malignidad, eso es lo importante, que puede ir desde un 4, un 6%, un 40, un 30, un 70%. Hay unos que son más malos que otros. Eso es lo que les quería mostrar con esta diapositiva, que se repite para todos lo que ya hemos conversado. El tratamiento, primero que todo, el tratamiento es definir la estabilidad de la lesión. Dice acá que un 78% de los adenomas se mantienen estables o regresan, quiere decir que se achican en 5 años de seguimiento. Algunas de las medidas son la suspensión de las causas, ¿no? En la suspensión de los estrógenos orales, cambiarlos por algún otro método anticonceptivo, bajar de peso. También se asocia como a una reducción de las lesiones, a la imagenología. La transformación maligna ocurre, como ya les dije, puede ser desde un 4% hasta como un 40%, y hay uno que era el 70%. Entonces, de adenoma hepático siempre existe el riesgo de malignidad. ¿Qué hacemos con ellos? Tratamiento conservador es principalmente vigilancia. Cuando son chicos, cuando no duelen ni causan problemas, cuando la persona tiene un perfil de bajo riesgo, o sea, es mujer y no tiene la mutación del gen de la beta-catenina. ¿Qué hacemos? Le suspendemos los estrógenos, bajan de peso, lo seguimos con imagen cada 6 meses, cada 12 meses. Si está estable, podemos hacer seguimiento anual y en algunos casos, cuando existe duda diagnóstica, podemos hacer biopsia. Algunos escenarios de tratamiento, o sea, este es como el perfil de más bajo riesgo, mujer, o sea, perdón, vuelvo atrás. Mujer con lesiones chicas y sin mutación es lo más bajo riesgo y esas se miran, pero siempre hay como variables. ¿Qué hacemos con una mujer que tiene una lesión de 5 centímetros? En este caso, seguimiento. Lo miramos, o sea, le hacemos como una imagen en 6 meses, en 12 meses, sorprendemos los posibles causantes, estudiamos el gen de la beta-catenina y si la lesión sigue chica, seguimos mirando. ¿Cuándo hacemos un tratamiento definitivo? Si es que en alguno de los seguimientos aparece alguna lesión distinta, más grande, maligna o con aspecto maligno, o si a pesar de las medidas que es haber suspendido estrógeno, haber bajado de peso, el adenoma no se achica más de 5, o sea, no se achica de los 5 centímetros, se sigue igual. Esto más de lo mismo. Dice que pasados los 2 años cambia el control. La verdad es que esto no es muy importante, lo voy a saltar. Esto es lo importante. Adenoma hepático en hombres. Este tiene un alto riesgo de malignidad, sobre el 50%. Y suelen asociarse a este gen que hemos conversado, que es la mutación de la beta-catenina. Entonces, en mujeres, si es chico, nos quedamos tranquilos. Si es más grande, lo seguimos un tiempo. Pero en hombres todos se estudian. Y todos se siguen, cada 6 meses, cada 12 meses, hasta estar absolutamente seguro de que la lesión no es maligna. En el embarazo pueden crecer los adenomas.
como pueden crecer, pueden sangrar. Entonces, una mujer embarazada con una lesión sangrante en el hígado no es una buena idea. El mayor riesgo de hemorragia es en el tercer trimestre, que es principalmente cuando más riesgo tienen como materno-fetal. Por lo tanto, la idea de esto es o pesquisarlo antes o operarlo después del parto. Y se considera un embarazo de alto riesgo, entonces casi todas quedan en seguimiento con el poliaro. Es lo mismo, cuando son chiquititos, seguirlo. Cuando son grandes, se hace una cosa que es como, o sea, o lo puedes operar o lo puedes embolizar antes de las 26 semanas. Y en caso de un adenoma que lo detectamos antes de que se embarace, o sea, antes del embarazo, claro, en la planificación, lo ideal es que se trate antes. Ya, otro escenario malo es que el adenoma se rompa. Esto es cuando son grandes, sobre 5 o 6 centímetros, y lesiones exofíticas. Exofítica me refiero es que todas las que vimos en los escáneres estaban como dentro del parénquima hepático. Bueno, hay unas que son como exofíticas, porque es como un cototo, por decirlo de forma informal. Se ven como hacia afuera. Estos tienen más riesgo de sufrir trauma por golpe externo o de que se rompan de forma espontánea incluso. Entonces, claro, si es una lesión en un órgano que está lleno de sangre y la lesión además está llena de sangre, la principal como riesgo es un riesgo hemorrágico. Entonces los pacientes pueden llegar con distintos grados de shock. ¿Y qué hacemos con los pacientes que llegan con distintos grados de shock? Si llegan con un shock propiamente tal, hemorrágico, las medidas son reponer volumen y operarlo rápidamente, antes de media hora. Cuando llegan con choque hemorrágico que está estable, o sea, no están pacientes con riesgo vital, tienen los signos vitales relativamente alterados, pero aún estables, esos pueden aguantar un poco más y permite la planificación. Planificación me refiero a que cuando está súper grave, habitualmente lo pasamos a pabellón como abdomen agudo, shock, y le buscamos qué era y ahí encontramos el adenoma o la lesión hepática sangrante. Cuando están más estables, alcanza para que vayan al escáner. Entonces eso nos permite saber qué nos vamos a encontrar. Alternativas quirúrgicas para las lesiones benignas. Uno, la resección, que puede ser laparoscópica o abierta. Y la lobectomía también. Ambas pueden ser laparoscópica o abierta. La resección quiere decir sacar directamente la lesión con un mínimo de parénquima hepático. La lobectomía es cuando las lesiones ocupan tanto espacio o están tan difíciles o están tan como relacionadas a grandes vasos, a estructuras no resecables, que lo único que queda es sacar el lóbulo hepático, derecho o el izquierdo. La ablación percutánea, en pocas palabras, es que a través de forma percutánea, quiere decir que a través del abdomen se introduce una aguja dentro de la lesión y esta como que la quema por dentro. El TAE es la embolización selectiva. Los radiólogos intervencionistas, que son radiólogos expertos en hacer biopsia, hacen varias cosas como intravasculares, son capaces de introducir hacen varias medidas como hemostáticas, pueden llegar directamente a la arteria que nutre la lesión y la embolizan de distintas maneras. Le meten adentro unos que se llaman coils, que son como unos resortes, una escolita de chancho. Otras veces le introducen fármacos hemostáticos, pueden tener muchas alternativas de cómo hacer la ablación de la lesión precisa que nutre al adenoma. Y en el peor de los casos, ya lo más grave es un trasplante hepático. Resumiendo, el adenoma, que en realidad esto es como lo más importante. El primero era bueno, el segundo, la lesión que conversamos, era bueno y rara, y el adenoma hepático es la que se puede volver mala. Entonces, por eso esta diapositiva es como resumen. Es poco frecuente, pero se puede hacer mala y se puede complicar. ¿Cómo se complican? Sangran, se infartan, duelen, se rompen. El estudio tiene como objetivo estratificar el riesgo, o sea, desde riesgo muy bajo, en que sean mujeres que usen anticonceptivos,
eh, y que tengan lesiones menores a 5 centímetros, o que sean mujeres y tengan lesiones sobre 5, mujeres embarazadas y hombres. Esos son como los cuatro estratos de riesgo del adenoma hepático. ¿Cuáles se operan? Los que son grandes, los que duelen, los que son de hombre, los que tienen sospecha o confirmación de la mutación del gen de la beta-catenina. Esto es lo más importante porque es uno de los que más les confiere como riesgo de malignidad, que puede llegar hasta el 40% o hasta el 70% según vimos. Y el resto de las lesiones chicas de adenoma, hay que suspender los estrógenos, los esteroides, bajar de peso y seguirlo. Esta es la última lesión que vamos a conversar. El hepatocarcinoma es el principal tumor maligno. Lo importante acá es que está asociado al daño hepático crónico. Por eso es importante su vigilancia en las personas con daño hepático crónico. O sea, siempre que tengan una persona con daño hepático crónico, deberían ustedes tener al menos una imagen abdominal, que puede ser una ecografía, un escáner, y es de menos a más. Como un screening. El hepatocarcinoma es un importante problema de salud mundial porque es súper frecuente. Es la sexta neoplasia más común. Y tiene una incidencia en cirróticos que es como de cercano al 2%. Y la sobriedad es mala, casi todos se mueren. Esta imagen es para mostrarle que está en el sexto lugar. Por arriba está el pulmón, después está colorectal y mama, ese sería el 1, 2, 3. Próstata, estómago, 4, 5 y el hígado 6. Esta es una imagen macroscópica de un hepatocarcinoma. Como pueden ver, en la parte, o sea, se ve claramente la lesión, se ve una pelota gigante fea, con algunas áreas como hemorrágicas, con estas áreas que parecen como infiltración grasa. A la izquierda de la imagen tiene estas pelotitas chiquititas que se parecen a la lesión grande. Entonces, este nódulo, o sea, esta lesión de hepatocarcinoma es multifocal. No es solo una, son varias. Y el hígado alrededor se ve así como amarillento, como infiltrado por grasa, entonces es un hígado cirrótico. No, nunca es un hígado sano el hepatocarcinoma. Esto es lo mismo, se ve una lesión que es relativamente redondeada, que tiene este aspecto como al corte como medio graso, medio amarillento, tiene una área hemorrágica, tiene unas cicatrices al medio. Y el hígado que lo rodea es un hígado totalmente cirrótico. Tiene este aspecto como trabeculado, infiltrado de grasa. Puede ser esteatosis, puede ser daño por alcohol, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que es cirrosis. Más de lo mismo, hígado cirrótico y tumor. Nunca están los hepatocarcinomas solos. Factores de riesgo. Estas son las causas de la cirrosis, principalmente. Los virus hepatotóxicos, que son el hepatitis B y C, el NASH, que es el hígado graso no alcohólico, síndrome metabólico, diabetes, obesidad, fumar. El café no, el café es un factor protector. La patogenia del hepatocarcinoma en realidad es como la patogénesis de todos los cánceres. Ocurre un insulto celular, un daño celular, y de esto se va como generando una displasia, se van como acumulando lesiones genéticas, que son las que salen ahí al lado, el TP53 y todo eso. Y pues se va ocurriendo una degeneración celular hasta que se desata el hepatocarcinoma. Es precedido en un 80% de los casos por cirrosis, está muy relacionado. Es muy raro un hepatocarcinoma sin cirrosis. Y las principales causas de cirrosis son las principales causas del hepatocarcinoma. Pues se comparten muchas de ellas. El diagnóstico del hepatocarcinoma, este es el marcador. Este es el importante en realidad, la alfa-fetoproteína. Es el más utilizado, pero no es el mejor, es lo que hay. Puede estar elevado en otras condiciones, embarazo, otras neoplasias. Entonces se pide, pero en realidad no es como, no se ha encontrado nada mejor. ¿Cómo diagnosticamos un hepatocarcinoma?
Lo que dice esto, o sea, lo que resume esta imagen, en realidad es como un flujograma de qué hacer. Tenemos un cirrótico, le hacemos una eco, le encontramos un nódulo. Si es chico, lo seguimos. Si crece, lo biopsiamos. Si tiene imágenes como al escáner o la resonancia como categóricas de hepatocarcinoma, que son las que vimos antes, pues el hepatocarcinoma se parece a todas las lesiones hepáticas que hemos visto. Pero lo que cambia es el aspecto del hígado que lo rodea y que es más heterogéneo, es como una imagen más fea, por así decirlo. Entonces, si tiene estas como hallazgos radiológicos sospechosos, los biopsiamos. Y si la biopsia no es concluyente, lo operamos. Al escáner es lo mismo. Se ve como hiperintenso en la fase arterial y lavado en la fase tardía. Hiperintenso es que se ve como más blanquito, más brilloso, y lavado o isocogénicos que se ve como similar a lo que lo rodea. No es que se evalúen estas por separado, es que se evalúa como en conjunto el aspecto en la fase arterial y en la fase tardía. Se evalúa como el comportamiento, por así decirlo. Acá la imagen queda justo en la línea media, justo al medio arriba, debajo de la unión de los rectos abdominales. Ahí hay un nodulito en el parénquima, o sea, en el lóbulo hepático izquierdo. El tratamiento, del hepatocarcinoma y de todos los cánceres en general, primero es tapificarlo. Una vez que se tapifica, se decide a ver, ¿cómo decirlo? El objetivo para tratar un cáncer, todos los cánceres, incluso el hepatocarcinoma, como decía, lo primero es asignarle una etapa. Esa etapa le da un riesgo de mortalidad, un pronóstico, unas alternativas de manejo. Eso es lo que se hace con el cáncer en general. Luego se evalúa una cosa que se llama el Performance Status, que es el ECOG. El ECOG puede ir de 0, 1, 2. Entonces, hay una tabla ECOG que dice que, no sé, pues la persona pasa la mayor parte del tiempo acostado, la persona se levanta el 50% del día, la persona es capaz de hacer sus cosas, la persona es totalmente como autovalente. Entonces, si todo varía, pues si tengo un tumor chico con una persona como autovalente, esas personas pueden ser candidatas a ciertas cosas. Y si son personas, por así decirlo, no sé, pues, postradas, con tumores más grandes, con policomorbilidad, eh, eso va limitando ciertos tratamientos. En cuanto al hepatocarcinoma, lo importante de esto es el tamaño. Es el tamaño y dónde se ubica y a dónde se fue. Entonces, cuando son chicos, menor a 2 centímetros. Después los clasifican de 2 a 3 centímetros. Después sobre 3 centímetros. Si es que están solo uno o si son multinodulares o si ya tienen como invasión de los órganos nobles, que son los grandes vasos, o si tienen metástasis ósea. Pero en general siempre se va como de menos a más. Se hace como la ablación, que es esta como punción y que quema el nódulo desde más dentro si son chicos. Más grande se puede resecar. Si hay dos nódulos en el mismo lóbulo del hígado, se puede hacer una lobectomía, o sea, le sacamos la mitad derecha o la mitad izquierda del hígado. Si ya tienen metástasis, muchas veces no se operan y esos quedan como cuidados paliativos. Y existen unas terapias sistémicas, que son esas que están en verde abajo, la primera línea y la segunda línea. Son fármacos dirigidos, eso los van a escuchar harto, las terapias sistémicas. Se utilizan en el cáncer de mama, el cáncer de colon, y se han ido desarrollando varias y cada vez más la cirugía se hace menos y afortunadamente para la gente las terapias sistémicas son más efectivas. Entonces esto es como un resumen del tratamiento del hepatocarcinoma. ¿Cómo se previene? Vida saludable. Menos alcohol, tratar el síndrome metabólico, hábitos saludables, no fumar. Eso, bueno,
Esto es como bien difícil en las regiones sureñas, desde la décima, yo creo que desde la 9 hacia abajo, y el alcoholismo es como bien arraigado en la población. Eh, y ¿cómo decirlo? No, sí, sí, en general, el alcoholismo está como arraigado en esta región, no sé cómo explicarlo de otra manera, yo vengo del centro, entonces, ¿qué he visto en el sur? Muchos hombres solos, acá están los ovejeros, los gauchos, en el sur también están los arrieros, tomaban un montón, y claro, de repente llegan con este hígado cirrótico, y el concepto es que no es solo un hígado cirrótico, pues que hay que buscarle dirigidamente y descartarlo del hepatocarcinoma. Eh, ya, resumen, es el tumor maligno más frecuente del hígado, es importante vigilarlo, buscarle, como les decía, el hepatocarcinoma a los cirróticos, a los alcohólicos, y tienen estas imágenes características, que tienen como hiperrearse arterial y la fase venosa celada, queda como más similar a lo que lo rodea. Y la clasificación de Barcelona es lo más validado para su tratamiento. Esa fue la clase de tumores hepáticos. Son 3 tumores benignos y uno maligno. Eh, Así como datos, no les voy a preguntar como valores ni nada más de lo importante, pues, o sea que en realidad me interesa que sepan los conceptos, que los benignos unos son más frecuentes de otros, que uno de ellos es el que se maligniza, los otros no, la fisiopatología de cada uno, por qué ocurre, algunos se sabe, otros que no, unos se relacionan con anticonceptivos, otros se confirmó de que no se relacionan con anticonceptivos, pero lo más importante es el hepatocarcinoma en realidad. Es tenerlo presente, que es considerarlo en las personas que tienen daño hepático crónico, que ya sea por alcohol o no. Buscarlo, es qué hacer y en general de los tumores hepáticos, es qué hacer con ellos porque son un hallazgo incidental súper frecuente, entonces más de alguna vez van a recibir uno y le van a preguntar, doctor, tengo un tumor en el hígado, ¿qué hago? Ustedes van a decir, un hemangioma, entonces ya no va a ser un concepto vacío. Ahora van a tener alguna idea de qué es un hemangioma. Eso, eso fue. ¿Tienen alguna pregunta?